Según la religión cristiana, luego de que Eva y Adán fueran expulsados del Edén, engendraron a varios hijos, entre ellos Caín, quien al no ser su ofrenda elegida por Dios y sí la de su hermano Abel, lo mató en un ataque de envidia, siendo así Caín el primer asesino y Abel el primer asesinado. Este suceso bíblico es considerado por muchos filósofos y pensadores como una metáfora de la fundación de la sociedad moderna tal como la conocemos hoy en día, repleta de discordia, violencia y rivalidades. Visto desde esta perspectiva, la Iglesia Católica considera que el pecado de la envidia es el sentimiento fundacional de la sociedad moderna. Sin embargo, aislado o reprimido, este sentimiento no produce nada. No genera nada más que pesar en quien lo padece. Para que ese sentimiento genere una acción externa, se necesita de otro factor, o según la Iglesia, se necesita de otro pecado, la ira. Es decir, que si el sentimiento de la envidia dio origen al proceso de la conformación de la sociedad moderna, fue la ira la que lo concretó. ¿Pero qué nos dice la Iglesia Católica de la ira? La ira es un sentimiento descontrolado y desmedido, de rabia o enojo, que impulsa a cometer actos de violencia física contra otros o contra uno mismo. La ira se relaciona con la impotencia ante la realidad y la impaciencia, y despierta actitudes como la discriminación y el ajusticiamiento al margen de la ley. Es así que la Iglesia asocia la ira con la violencia, con el asesinato de Abel. Caín tenía impotencia ante la realidad que vivía y la trató de cambiar, a su manera y al margen de la ley. Por eso, mediante la ira, comete asesinato y desequilibra la sociedad en la que vivía, un desequilibrio perjudicial. Él queda desterrado de un lugar al que su familia ya había sido desterrada, y sus padres quedan sumidos en la angustia. Por eso, para que esas situaciones de desequilibrio no se den, la Iglesia llama a reprimir la ira, a evitarla. Pero es acá donde hay una contradicción, sobre todo en los versículos que rezan. Dios es juez justo y Dios está airado contra los impíos todos los días. U otro versículo que también reza: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces la ira sí estaba permitida, pero solo podía ser usada por Dios. ¿Y quién es la Iglesia sino el representante de Dios en la tierra? Quedando así la ira relegada a ser un bien que solo pocas personas pueden poseer y usar. La Iglesia se hizo con el monopolio de la ira, y a los plebeyos les tocó conformarse con apaciguarla, contenerla y hacerla a un lado. Pero al igual que pasa con la envidia, la ira no se puede descartar de nuestra vida, porque es un sentimiento humano que forma parte del comportamiento de nuestra raza y de muchas más en el reino animal. Por ello, produce respuestas cognitivas en quien las padece, es decir, una interpretación de una situación, para posteriormente producir una respuesta física que puede manifestarse de forma inconsciente, como aumento de la presión sanguínea, o de forma consciente, mediante una situación de agresión directa. Sin embargo, la Iglesia Católica no estaba preocupada por la presión arterial de las personas. Lo que les preocupaba era la violencia, o mejor dicho, la desestabilización que ésta generaba. En parte porque la sociedad, si bien era avanzada, aún quedaba mucho camino por recorrer, y la civilización era un poco inestable. Por lo tanto, la Iglesia y los reyes se esforzaban en puntualizar reglas básicas de conductas y buscar así más estabilidad. Pero esa no era la única faceta de la violencia que les interesaba, ya que nuevamente hay una relación directa entre los grandes cambios socioculturales con la violencia. En la gran mayoría de las revoluciones, donde se cambió el status quo, fueron revueltas armadas, desde antes incluso del mismo cristianismo. De hecho, en muchos lugares donde esta religión echó raíces fue por medio de conquistas y batallas, como por ejemplo las cruzadas, o el periodo de guerras donde se cristianizó a los pueblos nórdicos en un proceso largo y doloroso, lleno de sangre, sudor y batalla. Es
Así que desde tiempos inmemoriales la violencia sirvió para invertir el orden, para sacar a los que estaban arriba, y para cuando los pecados capitales se dictaron, la Iglesia estaba arriba. Por eso, conocedores del poder de la ira y de la capacidad de acción que ésta facilita, le temían, a tal punto que le incluyeron dentro de sus provisiones vertebrales.